Que el Señor le bendiga. Vamos a tocar en 1 Timoteo. Por favor, si me pueden cerrar la puerta, por si acaso los ruidos, más que nada por la grabación. Bueno, me había olvidado de correr el micrófono. Bueno, amén. Está excelente. Bueno, 1 Timoteo 6. Capítulo 6, verso 6 al 10. Amén. Dice así la palabra: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en lazo, en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Amén. Bueno, que el Señor bendiga esta palabra. Hoy vamos a hablar un poquito del afán, de la codicia. Y yo creo que este es un mal que nos acontece a todos. Dice la palabra, todo es vanidad, todo es aflicción de espíritu, dice la palabra en Eclesiastés. Y todo lo que oferta Satanás en este mundo, así produce por nuestra misma esencia la aflicción. Decimos que muchas veces queremos seguir a Dios, pero sin embargo, cuando nos empieza a faltar en lo material, ahí nos empezamos a afligir. Decimos que no tenemos afán, que no tenemos codicia, que queremos hacer la voluntad del Señor, que de nada sirve tener lo material, pero cuando nos falta, nos aflige, trae aflicción de espíritu, nos quejamos. Y por más que tenemos entendimiento de la palabra, está la otra vieja naturaleza, la esencia, que nos lleva al sufrimiento y ahí nos damos cuenta que ese pecado está fuerte y que es el pecado que tenemos por naturaleza. O sea que siempre la faltante de lo material va a traer aflicción, porque primeramente es nuestra naturaleza, segundo es nuestra incredulidad también a la bendición. Entonces esto es lo que lucha, como dice la palabra, la carne lucha contra el espíritu, para que no hagáis lo que quisieres. Yo creo que acá cada uno quiere cambiar y tal vez quiera hacer la voluntad del Señor, y está en su mente eso, pero cuando viene la faltante de lo material, uno se desalienta cuando va pasando el tiempo, los años, y no ha conseguido lo que pretendía haber conseguido. Entonces, ahí ya nos está probando el Señor que tenemos que trabajar mucho el pecado, ¿no? Que muchas veces hablamos palabras, cosas maravillosas, que no entendemos y trae mucha aflicción de espíritu. Y cuando vos te humillás y vas pidiendo perdón, cuando te añade, vos fíjate cómo se alegra tu alma, cómo es libre, cómo le reconoces al Señor y le decís, perdóname, Señor, después de que pasaste esa aflicción, pero no quita que se manifestó el viejo hombre. Amén. Dice así la palabra: pero gran ganancia es la piedad, dice el ministerio de la piedad, el ministerio de Cristo, acompañada de contentamiento. Acompañado. Entonces, cuando nosotros estamos contentos con sentir la presencia del Señor, con conocer este misterio oculto, con tener la salvación, con conocer este camino, dice, es gran ganancia en el sentido que eso te va a llevar a un buen fin. Eso es una ganancia, sentir que tu alma se deleita, se satisface en la presencia del Señor. Y dice acá la palabra: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Acá lo aclara, nada, no traemos nada, vinimos desnudos y nos vamos desnudos. Entonces vemos acá la palabra, como también lo dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, teniendo sustento y abrigo. Entonces ahí simplemente lo que está dando, hermano, la vestimenta, la comida, contentate con eso. Pero cuando viene la comida, cuando viene el abrigo, la vestimenta, vos fíjate que ya nos afanamos por otras cosas. A veces decimos, como todos lo decimos, creo, todos los mortales, yo solamente me conformaría con tener el sustento,
la vestimenta. Ya más no aspiro en esta vida. Quisiera vivir tranquilo. Pero una vez que te da eso, después te afanás por otras cosas y querés conseguir otras metas. Y así te va poniendo la trampita Satanás y va cayendo en lugar de decir, Señor, perdoname. Porque tendría que estar contento, tendría que estar satisfecho, pero estoy persiguiendo metas que en tu palabra no están escritas. O sea, nuestra meta, ¿qué tiene que ser? Conocer las riquezas espirituales. Experimentar el poder de Dios. Esa debe ser nuestra aspiración, el anhelar obra, como dice la palabra. El que anhela obra, buena obra desea, el que anhela obispado. Entonces, nuestras metas tienen que estar siempre en Cristo, y cuando ya nuestra meta no está en Cristo, entonces ahí empezamos a errar. Cuando empieza a tomar la codicia, el amor a lo material, ya no empezamos a desviar, a razonar en nuestra mente el porqué. Entonces, de alguna manera nos quiere extraviar, como dice, de la sincera fidelidad, la fe sincera a Cristo. Entonces, fe sincera a Cristo, ¿por qué dice? Porque es, primeramente, que no es fingida. Y segundo, es que, a ver, cuando dice sincera fidelidad, tenemos que entender que no lo seguís por interés, sino que lo seguís porque sentís la presencia, valorás esa paz. Pero cuando viene la faltante, ahí está el tema, hermano. Cómo hay queja en nuestra alma, cómo trae aflicción de espíritu, cómo trae descontento. ¿Y cuándo para mí? ¿Cuándo para mí? ¿Cuándo me va a tocar mi bendición? Decimos bendición porque tomamos eso también como una fuente de bendición. Y nos damos cuenta que el amor tan sincero que decíamos no es tan sincero. ¿Por qué? Porque esto es como una persona, se casa una mujer con un hombre, el hombre tiene plata, lo ama. El día que no tenga plata, ¿qué va a pasar? Ya no lo ama más, empiezan los conflictos. Entonces, vemos que no era un amor tan sincero, sino que se fijó en su interés. Por supuesto, lo quiere, lo ama, pero no en la necesidad. Entonces ya no es un amor tan sincero. A ver, yo me casé con vos, te dirá una mujer, al hombre, lógico, le dirá, porque tenías trabajo, porque pensé que, bueno, me iba a dar un buen sustento económico, que no iba a pasar necesidad, y hoy me encuentro que no tenés trabajo, que tenemos necesidad, que sos un vago, que, bueno, lo empieza a comparar, ¿no? Y bueno, esa es una de las cosas que justamente son males para la humanidad. Y dice acá la palabra, porque el que quiere enriquecerse cae en tentación y en lazo. Tentación y lazo. Y lazo quiere decir trampa. Trampa. Antes se hacía con un lazo. Vieron que hay tipos de trampa que se hacen con lazo. Por eso dice lazo. Tentación y lazo. Tentación, ¿por qué? Porque como vemos que le ponían la trampa, la carnada se pone en el medio de la trampa con un lazo. Y por la tentación va el ave, va el animal y termina casado. Entonces así también nos pone la carnada el enemigo y terminamos casados. ¿Por qué? Por lo que queremos, por lo que anhelamos. En este caso estamos hablando de lo material. Eso es lo que nos aleja de la presencia del Señor, lo que nos trae aflicción de espíritu, lo que produce tentación. Y dice acá la palabra, en tentaciones, dice, codicias necias, tontas y dañosas. ¿Por qué? Porque dañan tu alma, te destruyen, te sacan de la presencia. Entonces empezás a tener sufrimiento por causa de la faltante. Y como dice, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Destrucción y perdición. Entonces se pierden en el camino y lo destruyen espiritualmente. Empieza a sentir tormento, la opresión, la carga, destruye totalmente su vida de grado y se pierde o se extravía de el camino de Cristo. Y como dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, se extraviaron del camino, se extraviaron de la fe en Cristo y fueron traspasados a muchos dolores. El dolor, la opresión, la carga, el sufrimiento. ¿Por qué? Porque todo comienza, vemos acá la palabra raíz. Cuando dice raíz es el comienzo de todos los males, dice. Eso quiere decir, el comienzo de todos los males es el amor a las riquezas. Eso quiere decir. Entonces, codiciamos en nuestra naturaleza, pero si no pedimos perdón, eso nos va a sacar el camino. Porque en un momento nos vamos a preguntar, podemos ser fuertes, podemos resistir, podemos tener mucha resistencia,
Pero si no vamos a trabajando ese pecado, en un momento, algunos simplemente pasan meses, otros pasarán años, porque por ahí no es muy fuerte ese pecado para ellos. Pero si no confiesa, a la larga lo derriba. Entonces, está ese amor, como dice, a las riquezas. Es el comienzo de todo mal, porque empezamos a pensar en eso, en los que nos faltan, en lo que necesitamos, van pasando los años, vamos a desesperarnos y entonces empieza el comienzo de todo mal, porque empezamos a decidir todo errado, conforme a nuestra conveniencia, conforme a nuestro parecer, empezamos a dudar de la palabra y empezamos a decir, tal vez me equivoqué, tal vez no es tan así, tal vez no es tan bueno seguir el camino del Señor, tal vez no es largar todo, sino que le doy un poquito al Señor y un poquito a mi afán. Y allí ya empezó la trampa del enemigo, porque te va enfriando de a poco. O sea, yo me pongo a pensar, ¿qué pudiera pasar de mí, no? Ustedes saben mi situación, pero si me llega, o me enloquece esos pensamientos, ¿no? Cuando tengo aflicción de espíritu por causa de lo material, pero si yo decido ir a trabajar, diciendo, como el buey al degolladero va confiado, diciendo, voy a suplir mi necesidad. Pero ¿qué pasa? Yo creo que voy a seguir predicando, pero después va a faltar tiempo para preparar el mensaje. Después voy a llegar cansado, me va enfriando de a poquito, porque me aleja de la casa. Y por la desobediencia también al mandato de Dios, a la manera de Dios, y por no juzgar mi pecado, por no trabajar eso, mi incredulidad, entonces, ¿qué va a pasar? Incredulidad a la palabra. Entonces, procedo de otra manera y entonces se empieza a enfriar mi vida espiritual. Y de a poco me va apartando del ministerio. Y lo que comenzó para bien, supuestamente que me voy alegrando, porque recibí un poquito, estoy contento, la verdad, con el primero, el segundo y el tercero ya totalmente frío, totalmente con otro pensamiento, que Dios no tiene poder, que uno se tiene que esforzar para todo, que no es así como se predicaba. Bueno, es el comienzo de todo mal. Entonces, directamente te destruye. En mi caso, esto voy a tocar en mi caso particular porque yo soy consciente que estoy predicando la palabra de hace años y para mí dar un paso así sería retroceder espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya a mí, por lo poco, por lo mucho, yo hace prácticamente más de 15 años que no trabajo. En 2025, noviembre de 2025 se cumplirían 20 años. 20 años. Así que imagínate, para mí particularmente, yo no estoy tocando el caso de ustedes, simplemente le enseño lo que me pasa a mí, porque ustedes son jóvenes, tal vez sea otro el plan, pero estoy hablando de mi meta espiritual y cómo juega Satanás en mi mente para eliminarme. Ahora dicen Proverbios 15:16. Proverbios 15:16, amén. Proverbios 15:16. Dice así la palabra, porque mejor es lo poco con temor del Señor que gran tesoro y turbación con él. O donde hay gran tesoro y turbación de espíritu, creo que dice la otra versión. Bueno, un poco con el temor, que gran tesoro, otra versión también dice, buey engordado donde hay turbación. Entonces, acá nos enseña que ser feliz es lo esencial, ser feliz. Y de nada sirve, escuchen bien, acumular riquezas y llevar una vida infeliz. Y esto es el gran mal de la humanidad, ¿no? De los hombres, que a pesar de que van pasando generaciones, siempre se vuelve a caer en la misma trampa. Todos vuelven a repetir la misma trampa. Caer en el afán, llevar una vida infeliz, acumular lo material sin saber que nada nos vamos a llevar, que no es lo esencial es ser feliz. Y la felicidad la logramos con la presencia del Señor. Es lo que me da regocijo a mí.
lo que me trae felicidad, lo que liberta mi espíritu, cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Sabemos por la palabra que Cristo, o procede de Cristo la felicidad, y que Él nos va a dar la paz, el regocijo. Pero nos afligimos y como dice acá, mejor, dice, lo poco que gran tesoro donde hay turbación con él. Entonces, si te da lo poco, pero te está dando felicidad, es mejor que llevar una vida con riquezas y una vida infeliz. Y como vuelvo a repetir, a pesar que van pasando las generaciones, se va repitiendo el mismo problema. Y nunca el ser humano le encuentra la vuelta. ¿Por qué? Porque está ciego. Porque cae otra vez en el engaño. Y siempre va cayendo en el engaño a través de las generaciones que van pasando. Y esto nos enseña, porque el hombre no puede descubrir por sí solo que el tesoro, la riqueza, la felicidad, ¿dónde está? En Cristo. Y dice acá la palabra, Job, otra vez lo digo mal, Job 1:21. Dice así la palabra, este pasaje conocido: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. O sea, vine sin nada y me voy, como dice, sin nada, sin nada. Entonces nada trajimos a este mundo, pero nada tampoco nos vamos a llevar. Pero muchas veces nos afanamos como si fuera que vamos a llevar nuestras riquezas. Y en realidad uno no lleva nada. Entonces nos enseña la vida ahí que nos tenemos que conformar con lo que el Señor nos da. Tenemos que pedir al Señor cuando hay aflicción de espíritu para que la bendición provenga de Él. Porque dice, bendición es la que enriquece y no añade aflicción con ella. Si el Señor te da riqueza, te está bendiciendo en lo material, tenés que entender que es por la búsqueda de su presencia, por el despojarte del pecado, por pedir perdón, por confesar la aflicción de espíritu, ese amor a la riqueza. Entonces te va a añadir ahí, pero con paz, y te da el descanso. Mejor un puño lleno en paz, dice la palabra, que dos con aflicción de espíritu. Y dice acá la palabra, Salmos 49:17. Salmos 49:17. Dice así la palabra, porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Esto, si lo leen un poquito antes, habla de una persona normal, una persona corriente, pero ¿cómo le dice? Después, en su muerte, después de su vida, nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Muchas veces tenemos orgullo por lo que acumulamos en esta vida, por lo que atesoramos en esta vida, por lo que somos, por los objetivos que alcanzamos en esta vida. Pero, como dice acá, cuando muera nada se va a llevar, ni su gloria va a descender con él. No se va a llevar al sepulcro las riquezas. Y algunos se afanan todo el tiempo como si fuera que esas riquezas, como si fuera lo que compró, lo que consiguió en esta vida, lo que acumuló, se van a llevar en su muerte. Como si fuera que allá vamos a necesitar de esto. Como si fuera que en su cajón va a entrar eso, y en el cajón solamente que entra el cuerpo solamente, y todo queda acá. Y vos fijate que queda su casa, queda su vestimenta, queda su auto, quedan sus recuerdos, quedan sus fotos, queda todo en esta vida. Y esto es lo que tenemos que entender, que nada nos vamos a llevar. Entonces, ahí es cuando cabe la pregunta, ¿por qué el ser humano se afana? ¿O por qué nos afanamos? ¿Por qué deseamos? ¿Por qué queremos trabajar toda la vida hasta el final sin pensar la posibilidad que tiene que haber un momento que tenemos que parar, que tenemos que descansar, que tenemos que decir, bueno, por lo menos ya he conseguido, voy a disfrutar de lo que conseguí, voy a descansar, me toca descansar? Y el hombre quiere, y el hombre es afanado, va a tener 70 años, va a querer seguir trabajando, y después lo sorprende la muerte. ¿Y cómo lo sorprendió? Trabajando. Y pasó toda la vida trabajando, y todo quedó, eso que consiguió, eso que mezquinó, eso que fue avaricia, quedó acá. Y eso nos tiene que hacer reflexionar. Nunca descansó, nunca disfrutó de sus bienes. ¿Por qué? Porque se la pasó su vida
trabajando. Lo único que hizo es comer, lo único que hizo trabajar duro, pero las cosas fueron acumuladas y de tanto trabajo ni siquiera, a veces hay seres humanos, hay personas que ni siquiera se toman vacaciones, digo, ¿no? Vacaciones, descanso para reflexionar, para disfrutar de eso que ha conseguido. Y así es el ser humano, y como dice en Eclesiastés 5:15, Eclesiastés 5:15, Eclesiastés 5:15, dice así la palabra: como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá. Yéndose tal como vino, nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. ¿Qué te puede llevar, hermano? Ya había enseñado sobre la muerte de el griego Alejandro Magno. Cuando murió él, lo único que pidió era que sus manos estén afuera. Y sus manos estaban vacías, enseñando que no se iba a llevar nada de este mundo. Y así nos vamos. Venimos desnudos, nos vamos desnudos y no vamos a llevar nada de lo que trabajamos. Digo, lo único que nos llevamos, nuestra alma se va con nosotros, o sea, nuestra alma, nosotros nos vamos. Lo único que trasciende es el alma. Todo lo material queda en la tierra, ni siquiera su cuerpo mortal se va, porque vemos que todo queda en lo material. Y en el cajón que entra, apenas hay lugar para un cuerpo, apenas lugar para un cuerpo, no hay lugar para otras cosas. Y eso me hace acordar a la palabra que dice: cuán difícil es que un rico entre al reino, ¿no? Al reino de Dios. Dice, más fácil es que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Y qué enseñaba ahí? Ustedes saben lo que es el ojo de una aguja. Era una puerta lateral al costado de la ciudad de la puerta principal, o en la puerta principal muchas veces estaba metido, pero apenas entraba un hombre, no podía entrar bagaje, no había lugar para otra cosa. Era un lugar de entrada rápida. Y ahí es cuando figura que el rico quiere entrar con todo, ¿no? El rico quiere entrar ¿con qué? Con el bagaje, quiere entrar con sus riquezas. Y bueno, entonces nos enseña, por esa ilustración, que no nos vamos a llevar nada. En la presencia de Dios no nos vamos a llevar nada. O sea, cuando estemos, digamos, después de esta vida, ¿qué van a quedar? Por ejemplo, digo, a ver, Emma está sentado ahí, pongámosle que mañana parte con el Señor. ¿Y qué va a quedar ahí? Su anotador, su virome, su Biblia, así como quedó con mi mamá también. Quedó sus anteojos, quedó su Biblia, quedó su vestimenta, eso queda. Entonces muchas veces nos afanamos por vestimenta, por conseguir todo, pero lo importante es ser feliz, lo importante es tener la presencia del Señor. Por eso dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Lo que tiene valor es la felicidad, lo que tiene valor es pasarla bien en esta vida, lo que tiene valor es, estar contento, tener la paz, el regocijo, tener el conocimiento, que es lo que va a producir la presencia de Dios. Eso, toda aflicción de espíritu representa el amor a la riqueza. ¿Por qué? Porque por causa que no lo tenemos, nos afligimos. Y entonces te está diciendo ahí, tu estado espiritual. ¿Estás triste porque me falta plata, o quiero lo material, o me quiero comprar un auto, o me quiero comprar esto, lo otro, todo lo material? Esos son tus objetivos. ¿Qué te trae? Aflicción de espíritu. Por eso dice vanidad de vanidad. Todo es vanidad y aflicción de espíritu debajo del cielo. Esto es lo que nos ofrece Satanás para afligirnos. Y una vez que lo tenés, te aflige para otras cosas, para mantenerlo. Porque ponele que le conseguí el terreno, la casa, edificás, una linda casa, hermosa casa. Te vas en un lugar bien, te mudás en un barrio cheto, vamos a decir. Tenés el mejor auto, pero después necesitas más plata para mantener el estatus. Y te trae aflicción de espíritu, tenés que trabajar mucho para mantener el estatus, para mantener ante la gente, ante la vista de la sociedad. ¿Por qué? Porque también te trae amigos o amistades que también tienen.
Entonces, para aparentar en tus salidas también, en los mismos gastos, vos tenés que estar a la misma altura, tenés que aparentar. Entonces eso, cuando no lo podés alcanzar, te trae aflicción. Te acostumbras a eso y van a decir, cualquiera que se acostumbre al buen asado, después le es difícil comer un asado de mala calidad, ¿no? Le es difícil. Cuando ya probaste carne buena, la carne barata no querés. Bueno, es lo mismo, hermano. Es lo mismo en este sentido. Nos acostumbramos a un estatus, a un nivel de vida y después, por ejemplo, te acostumbraste a un auto nuevo, a cargarle combustible cuando querías, entraba al maxi kiosco ahí donde cargabas la nafta, te comprabas tu gaseosita, tu Gatorade, andaba todo bien, vestimenta nueva y de repente te quedaste a gamba en colectivo, ya no tenés para la gaseosa, la pensás 2 veces antes de comprar y si la compras también te produce aflicción de espíritu. ¿Por qué gasté? ¿Por qué no me la aguanté? Decís. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Hablando de las vanidades, Lucas 12:20, Lucas 12:20, Lucas 12:20, dice así la palabra: pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? ¿Para quién será? Entonces vemos que en esta vida, como decimos, lo que vale es ser feliz. No solamente acumular riqueza. Entonces, muchas veces el hombre trabaja y no tiene tiempo para gozar de lo que ha conseguido, de ser feliz con su familia. No tiene tiempo. ¿Por qué? Porque mientras va juntando el día que compré todo, el día que lo logre, ahí voy a descansar. Pero nunca llega ese día. Siempre te agarra con algo de afán, con algo de labor, con algo de trabajo, y trabajaste toda la vida. Y como dije, de repente, como dice en este cuadro, te vienen a reclamar el alma, de repente se acabó porque no sabemos la fecha que vamos a partir. No sabemos si le dimos el abrazo a nuestros hijos, si le dijimos todo lo que queremos. No sabemos si pudimos lograr una relación, entablar algo fuerte. La foto, el recuerdo, las vacaciones, el video, el tiempo que teníamos que pasar con ellos, y digo en calidad, en el sentido de compartir, no estar bajo el mismo techo simplemente. No darle lo material nomás a nuestra familia y nosotros estamos afligidos, sino que compartir todo eso que conseguimos compartir, disfrutar, pasarla bien, porque eso lo dice en Eclesiastés. Hay hombres que Dios le da la riqueza y la facultad también de disfrutar. Y a eso es lo que tenemos que aspirar. Si nos da la riqueza, también la facultad de disfrutarla. No simplemente para la avaricia, para guardar, para el egoísmo, para aparentar, sino que también, hermano, para disfrutarlo. Y dice, ha quedado, dice, cuando te vienen a reclamar el alma. Y a ver, uno puede trabajar, ¿no? Y puede llegar a los 40 años, uno a los 30, otro a los 60, pero se van temprano. Y queda, tal vez le queda la mujer, quedan los hijos. Pero viene otro y lo disfruta atrás. Lo que vos te afanaste, le hiciste una buena casa a tu mujer y viene uno y lo disfruta, otro atrás. En el sentido que se quedó viuda, joven, tal vez la mujer tenga 35, 40 años. ¿Y para quién queda? Entonces uno se afana, uno se aflige. Y yo no digo que uno tiene que ser tacaño, pero tiene que reflexionar. ¿Estás disfrutando realmente? ¿Hay paz en tu interior? ¿Sos feliz con lo que tenés, con lo que conseguís? Tenés que tratar de disfrutar a tu familia, que es lo esencial. Y yo como que perdí a mi mamá, en el sentido que está en la presencia del Señor, ya son cosas que las que no dije. Las fotos que no le saqué. Los videos que no pude filmar con ella, ya no los filmé. Y a mí me atacan muchas veces los pensamientos. Digo, ¿por qué no filmé de esta manera? Hubiera tenido más videos. Un montón de cosas. Y no solamente videos personales, sino videos en el sentido de las prédicas. Y muchas veces te hace atormentar, te hace sentir culpable. Hubiera filmado igual, no importa cómo. Entonces, a ver, te aflige.
O vos no lo disfrutaste, vos no te das cuenta porque estabas persiguiendo otras cosas. Y vos fijate cómo te saca fuera de la familia. Porque cuando vos tenés una familia, hijas sanas, hijos sanos, tenés un matrimonio, vamos a decirlo, que va bien, te va bien en lo laboral, te va bien en lo económico, a ver, te hace afligir por otros lados y te hace mala sangre por otras cosas. Querés tener otras cosas. Y después cuando te falta, en el sentido, tu mamá, Dios no quiera, te quedas viudo, Dios no quiera, perdés un hijo. ¿Para qué perseguí esto? Perdí el tiempo, me hice mala sangre porque no pude conseguir un auto nuevo. Tal vez eso te vas a preguntar. ¿Por qué? Entonces, ahí no estaba lo esencial. Lo esencial primeramente es la presencia del Señor, ser felices, que el Señor proteja a nuestra familia y que tengamos sustento y abrigo y ya estemos contentos. Y lo demás es añadidura, es un extra que te da el Señor. Y eso tenemos que entender, que no todo se trata de lo material. Se trata de ser felices en esta vida. ¿Cómo la pasamos? Porque podemos tener todo lo material, pero llevas una vida infeliz, entonces no vale la pena vivir infelizmente. Y este es el gran mal del hombre, porque a pesar de que consigue lo material, sigue siendo como infeliz, se sigue turbando. Y en esto enseñó una cosa, a ver, muchas veces decimos, no tengo la libertad en el sentido, a ver, no me dejan trabajar, no me dejan, no me dejan salir, los encierros que siempre reclamamos. Ahora tienen esas libertades, salen, no digo frecuentemente, pero salen, se consiguen su monedita, al menos, pueden conseguir, no sé si todos, pero muchos sí. ¿Y por qué sigue la aflicción de espíritu? Porque ahí está el amor, la raíz de todo mal, el amor a las riquezas. Ya no, antes te conformabas, para que me pueda comprar el teléfono, nada más. Después llega el teléfono, aflicción de espíritu otra vez. Tenés un poquito de plata, tenés aflicción de espíritu. Antes, con la presencia del Señor, y no tenía ni para el desodorante, olor a chivo andaba, contento. Pero ahora tenés todo, está la comodidad, tenés tu teléfono, a ver, podés comer tu galletita, y sigue la aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque justamente se acomodó tu alma a las riquezas. Pensaba que ahí iba a hallar tu felicidad. Y eso es una meta errada. Cuando pensamos así, que en lo material, no, pero yo voy a ser feliz, sería feliz, pero si no me falta. No, y eso es un pensamiento errado. Porque a pesar de que después te das, seguís infeliz. Seguís infeliz, te va a seguir la queja. Si me dejaran laburar, pero te dejan laburar y después venís peor. No, estos son todos vagos, están todos los días tirados, esta mina, orando y se piensa que la vida es así. No, hay que trabajar. Claro, lo tenés de vago, lo tenés de vaga, pero ¿por qué te pones así? Si vos ya conseguiste salir afuera, conseguiste trabajar, ¿y por qué no te pones contento con eso? Y ahí te das cuenta, un engaño tremendo en la mente. ¿A vos qué te interesa si tu hermana, por decisión propia, no quiere salir? Porque se siente bien. ¿Pero por qué te pones tan loco? Loca, o sea, en el sentido, ves el otro que no trabaja y vos querés que lleve tu mismo desenfreno, ¿pero para qué? ¿Para terminar en la misma condición que vos? Turbación, opresión, carga, no es así. Entonces ahí está el engaño nuestro. Esto me lleva también a Lucas 12:15, dice así la palabra, dice, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, dice. Avaricia es acumular riqueza, pero no la disfrutás. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. La vida no consiste en los bienes. Tiene riqueza y, bueno, había un alemán cerca de la casa de mi abuelo, tenía 400 hectáreas de tierra, el tipo una camioneta 4x4 tremenda, pero la casa se caía a pedazos, su olla era a calentar en una lata de dulce batata, sus vasitos eran latitas de conserva, bien tacaño el tipo, avaro. Vos fíjate cómo no disfruta teniendo.
No disfruta teniendo. Y como dice acá, guardado de toda forma de avaricia. ¿Para qué vas a acumular si no te llevas nada? Y era un tipo grande, un tipo ya de mi edad ahora, pero creo que ahora estaría bajo el cajón, ¿no? Porque estoy hablando de mi juventud. Y vos fíjate que no se lleva nada. Y no está disfrutando de lo que consigue. Entonces eso es una avaricia, porque para tenerlo guardado, a ver, me compro una cámara de fotos, ¿para qué? Para sacar fotos. Te compras un celular para usarlo. Te compras, un vehículo para viajar. Pero nadie piensa en que va a comprar algo simplemente para tenerlo guardado. ¿Para qué te compraste la Play, Enzo? Por decir. Para jugar, claro, para usarla. Después más allá, porque uno, bueno, esa es otra cosa, otra historia que no lo use, ¿no? Pero te estoy diciendo que uno compra con el propósito de usarlo. Pero cuando no lo usa hay gente que acumula. Y no es la acumulación lo que te va a dar la felicidad. Y también a veces uno acumula para decir tengo, ostentación de riqueza, pero no le da el disfrute, no le da el uso. Entonces ahí ya está mal, ahí está mal. Y dice acá la palabra, porque aunque tenga abundancia, aunque tenga mucho, dice, su vida no consiste en sus bienes. No consiste en sus bienes. ¿Por qué? Porque no te da la felicidad. No consiste la vida en todo lo que podamos tener. No es acumular riqueza, porque no consiste la vida en esto, sino la vida consiste en ser felices. Y la única felicidad, el único descanso, lo hallamos con el Señor. En mí tendréis paz, por eso dice la palabra. Filipenses 4:11. Filipenses 4:11 dice así la palabra. Filipenses 4:11. No hablo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Vemos? No lo digo porque tenga escasez, dice Pablo. Ya he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. A ver, yo creo que solo cuando nos humillamos nos damos cuenta que Dios da el descanso. Que Dios da el descanso en medio de conflicto, en medio de necesidad. El Señor va acomodando, el Señor te va dando entendimiento y la palabra mismo te corrige. Hoy estaba escuchando una prédica en medio de la oración, una frase que escuché de mi mamá. Se queja. Y el que se va quejando en lugar de humillarse, después busca compañía justificando su pecado. Busca compañía en el sentido, busca una oreja para descargarse, justificando su pecado. Y bueno, esa es mi condición, Señor, dije. Y ahí empecé a humillarme más. Porque es verdad esto, cuando estamos mal espiritualmente, tenemos un desliz, ya nos enseña. Si bien yo sé que quejarme es parte de mi naturaleza y es parte de mi pecado y es parte de mi aflicción. Lo sé, pero me domina, me arrastra. Y después cuando me apunta la palabra, es cómico, a veces parece que mi mamá vuelve a estar en esta vida y me vuelve a hablar justo, me hace decir la frase y me entra en la cabeza y digo, esa es mi condición. Y necesito arrepentirme, y sé que es pecado ir a quejarme, pero parece que necesita que otra vez dé el golpe con la palabra del Señor para darme convicción. Y en medio de esa oración me dio una convicción de pecado sabiendo que estoy mal, o sea, que hay una necesidad, pero está mal también quejarse a los hombres. O sea, en el sentido que mi descanso me lo va a dar Dios, la bendición me la va a dar Dios, resolver el problema me la va a dar Dios. Y ahí entendí, empezó a descansar mi alma. Empecé a orar con más libertad, quebrantamiento, pedir perdón. Y el Señor ahí me hizo libre. Como lo cuenta acá, aunque tenga escasez, he aprendido a contentarme, dice, cualquiera sea mi situación. Solamente el Señor va a dar descanso a través de la humillación. Esto quiere decir, Hebreos 13:5, y parece que muchas veces, hermano, por codiciosos, y acá voy a hablar en la codicia en general, ya no voy a hablar en la necesidad. En la codicia, cuando uno es codicioso, piensa que
Bueno, una cosa que le falta es tormentosa. Parece que nunca vas a ser feliz si no lográs comprarte ese auto, si no lográs construir esa casa, si no lográs ir de vacaciones a tal lugar. Parece que vas a llevar una vida infeliz. Cuando no se te da, te pones mal de ánimo. Te bajoneás cuando no se te dan las cosas. Te enojás contra el Señor. Como dice Job, traza un límite para la planta de mis pies. Trazó. O sea, parece que no tenemos salida. En todos lados tenemos cerco. No hay una salida. ¿Por qué el Señor se ensaña conmigo? Y parece que no podemos ser felices sin esas cosas, cuando la palabra muy bien y muy claro lo dice. Que no consiste en la riqueza la felicidad. Que busquemos el reino de Dios y su justicia. Lo demás será añadido, pero la felicidad está en sentir la presencia del Señor. Dice acá la palabra, Hebreos 13:5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contento con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. Vuestro carácter sea, dice, sin avaricia. El amor a la riqueza. Tus pensamientos no tienen que estar fundamentados en los bienes, porque cuando te falten, el día que te falten, vas a ser un pobre infeliz. Te vas a amargar porque te está faltando. Se te rompió una cosa, se te rompió el auto, te amargas. Te quedaste un poquito sin plata, te amargas. Te estafaron tanta plata, te amargas. Porque está fundamentada la felicidad en ¿qué? En conseguir bienes materiales. Y como había enseñado la semana pasada, una persona espiritual se nota la diferencia de una persona carnal. La persona carnal, cuando tiene aflicción de espíritu, viene a la iglesia, le pide perdón al Señor, y cuando consigue lo material está contento, cuenta sus testimonios, logré tal esto porque me humillé al Señor, y está fundamentado en las riquezas. Ahora una persona espiritual, su fundamento, su alegría cuando cuenta testimonio es en la revelación de la palabra, en el poder que le hace sentir, cómo le hace experimentar el poder de Dios. Son cosas muy diferentes, y ustedes fíjense cuando escuchan testimonio. ¿Quién es la persona espiritual y quién es la persona qué? Carnal. Carnal. Entonces el Señor le da un tiempo, le hace experimentar, a ver si se da cuenta, a ver si sigue el camino. Pero ¿qué pasa? Cae reiterativamente en eso. Lo arrastra. Cuando viene una tentación de afán, lo lleva. Como dice en Hechos 27, fuimos tomados por el viento. Fue arrastrada la nave. Y dice, no pudimos hacer frente con ella. Vemos que así lo arrastra. En cada tentación de codicia está esa persona ahí. Siempre de una manera, de otra, pero persiguiendo los bienes materiales. El amor a la riqueza, en los negocios, en la oportunidad. Vos vas a ver esa persona que siempre está hablando de dinero, que siempre está hablando de lo que consiguió. Entonces ahí ya te das cuenta que es una persona carnal. Y el día que el Señor trate con eso, entonces va a ser una persona infeliz, porque no tiene, porque su fundamento está en la riqueza, y nuestro fundamento tiene que estar en la palabra. Ese es el buen fundamento. Eso es construir sobre la roca, sobre el fundamento de Cristo, despojado de todo amor al dinero. El dinero va a estar, pero dice, despojate del amor. Entonces, el Señor lo que te tiene que enseñar es la palabra, su poder. Y para enseñarte su poder, que en su poder está la felicidad, te tiene que despojar muchas veces de todo, en el sentido de pasar un momento de necesidad para probarte. Como una persona, se casan dos personas jóvenes, dice, tanto en la pobreza como en la riqueza, ¿no? Eso es lo que juran. Pero después de la pobreza, se ve si realmente se aman, porque ahí empiezan los conflictos, ahí empiezan las peleas, en la pobreza, en la riqueza. No, te juro, mi amor, que te voy a amar siempre, toda la vida, te voy a respetar. Claro, tenés el auto parado al frente de tu casa, tenés tremenda casa, se van de vacaciones, tenés la tarjeta de crédito internacional, se van de vacaciones a Centroamérica, y así cualquiera ama, así cualquiera. Pero después, cuando hay una faltante, ahí en la necesidad, ahí te das cuenta que muchos amores son por interés. Yo creo que cualquier persona igual en su sano juicio se casa por interés, porque, a ver, como dijo una chica, más vale que me quiero casar con una persona que me sustente, que me dé de comer, que me mantenga. O sea,
Es lo lógico, no me voy a casar con un tirado, o sea, por decir, ¿no? A mal hablar, con un tirado, con un pordiosero. ¿Qué sustento le puede dar? Entonces te casás para el sufrimiento. Bueno, y a lo que voy es que justamente en esa necesidad se ven, porque cuando faltan, ahí empiezan los conflictos. Ahí empieza uno a ponerse nerviosa. ¿Por qué será? Entonces empezamos a echar culpa. No, pero si hubiera tomado esta decisión, y te empezás a poner mal con tu mujer, la mujer se empieza a poner mal con el marido, sí, pero no puede ser, y el marido le echa la culpa, vos administraste mal la plata, vos me diste un mal consejo, vos guiaste mal a nuestra familia, vos hiciste todo mal, y la mujer le va a decir, pues sos un infeliz, pero si cómo el otro salió, y va a empezar a comparar, y lo peor que puedes hacer es comparar a tu marido con otros hombres, porque ahí empieza uno a ponerse, porque a ver, el hombre en lo natural le quiere dar todo a la familia, es así, porque amás a tu familia, pero cuando te empieza a faltar, te empieza a alterar. Encima viene tu mujer, te mete el dedo en la llaga y te pones loco, te pones violento, y nos enseña ahí dónde está fundamentada nuestra vida, en los bienes materiales. Es así, cómo trae conflicto. Ese es el raíz de todo mal, como dice acá la palabra también. En Mateo 6:32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y me pregunto yo, o digo yo, ¿cuántos creyentes buscan los bienes con aflicción de espíritu? En vez de buscar a Dios para que le añada, buscan los bienes. Entonces la aflicción de espíritu, vos ves en la reunión, rostros amargados, sin la presencia, el vacío espiritual, y empieza el coro, ¿viste? Y vamos a ponernos de pie, y vos ves la cara seria, así, ¿viste? Los rostros amargados, no hay paz de Dios, no hay liberación. Entra así, Dios te bendiga, y se van otra vez, vuelven a la otra semana, la misma carga otra vez, la misma opresión, sin liberación, todo rostro amargado, pero eso en la vida del Señor parece un sufrimiento, y empezamos a quejarnos. No es así, hermano, no es así. Como vuelvo a reiterar, dice, los creyentes, en lugar de buscar los bienes con mucha aflicción, deberían buscar que Dios les añada con felicidad, que le dé la felicidad primeramente del Señor, y no aflicción de espíritu, porque nada sirve. ¿Perseguís para qué? ¿Para ser infeliz? ¿Perseguimos para ser infelices? Y no es el tema. Nosotros tenemos que ser felices, y ahí es cuando digo, Señor, perdóname, porque mi vida está fundamentada en lo material, mi felicidad está fundamentada en lo material. Algunos me dirán, bueno, si lo material no podés vivir, pero en nuestra esencia tenemos que declarar para que el Señor bendiga y no sea con aflicción de espíritu, porque si no nos produce un vacío. ¿Cuál es la felicidad? Pero ustedes están reencerrados, amargados. Y a ver tu felicidad, hermano, porque cuando venís, la sonrisa al revés tenés, y aflicción de espíritu, raíz de amargura. Y bueno, muchos pueden contar ese testimonio. Dice Proverbios 3. Terminamos con esto, lo leo de seguido. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata. En el 3:15 dice en la segunda parte, y todo lo que puede desear no puede compararse con ella. No se puede comparar una cosa con otra. Y dice, sus caminos, en el 3:17, son caminos deleitosos, su vereda es paz, porque anda turbado el ser humano. Y dice acá la palabra, bienaventurados son los que la retienen. Solamente la palabra, solamente la oración, solamente arrepentimiento. Amén. Hasta acá.